El concepto de reforma no es nuevo para ninguno de nosotros. Hemos escuchado sobre la reforma laboral, hemos escuchado la reforma energética, hemos escuchado acerca de la reforma educativa y hemos escuchado acerca de la reforma protestante, entre muchas otras reformas. Todas estas reformas, amada iglesia, deberían ocurrir en el marco de su definición. Modificar algo con el fin de mejorarlo o adaptarlo a nuevas condiciones. Una reforma es modificar algo con el fin de mejorarlo o adaptarlo a nuevas condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Sus sinónimos respaldan esta definición, ya que responden a remodelar o dar nueva forma a algo, a reformar, renovar, mejorar, transformar y cambiar. Con esto estamos diciendo, amada iglesia, que las reformas sugieren que hay que renovar, cambiar y transformar. Hoy es día para celebrar la Reforma Protestante, ese evento histórico que ocurrió el 31 de octubre de 1517. Han pasado 508 años desde que la iglesia dominante se enfrentó a un cambio, a una transformación, a una renovación, a nuevos modelos y paradigmas, a nuevas ideas que le generaron maneras nuevas de pensar, de sentir y de vivir a Dios y su palabra. Esto se convirtió en historia y lo hace importante. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien enfrenta el sistema, cambia el status quo y sugiere un cambio, una transformación, una renovación, hacer algo nuevo para mejorar, sin duda hace historia. ¿Y por qué no nos obliga a hablar de ello y a enfrentar esa historia hasta vivirla? Es lo que parece que le ocurrió a Martín Lutero, uno de varios reformadores, cuando movido por Dios y el Espíritu Santo quiso dar a entender lo que Dios le había hecho entender a él como gran reformador y como siervo de Dios, como un monje que era al servicio del Señor. Martín Lutero, en palabras muy puertorriqueñas, le quería dejar saber a la iglesia del momento que ser la iglesia de Dios es cosa seria, que no se vive a la ligera ser el pueblo de Dios, ni tampoco se vive a la manera de cada cual, sino que ser la iglesia de Dios es según Dios y su palabra, porque su palabra es vida y es verdad, y la palabra de Dios es Jesucristo. Por lo tanto, ser la iglesia de Dios y tomarlo en serio es saber que nuestra vida le pertenece al Señor y le responde al Señor, que vivimos porque el Señor vive, que yo vivo porque Jesucristo vive en mí, y esa es mi manera de ser, de hablar, de decidir y de moverme y poder estar aquí en este día. Si nosotros tomamos en serio ser la iglesia del Señor y ser el pueblo de Dios conforme al Señor, entonces en la iglesia del Señor no cabe la manipulación, no caben las mentiras, no cabe nada que no venga de Jesucristo, de Dios y de su palabra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es por eso que la reforma llegó para quedarse. Ocurrió como un vivo reflejo del Cristo vivo y resucitado, del Dios encarnado, que vino precisamente a reformar, a cambiar, a transformar, a renovar al ser humano. Porque el ser humano, constituido de manera personal y colectiva como iglesia y como pueblo y sociedad, necesitaba ser dirigido y guiado para que no se desviara de la verdad, y la verdad siempre ha sido y será Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad que nos hace pensar en las cosas de verdad? Si Jesús es la verdad, nosotros tenemos que pensar nunca en la mentira, nunca en la manipulación, nunca en las medias verdades, nunca en las cortinas de humo, nunca en tomar la Biblia de manera literal, sino que realmente nosotros tenemos que tomar la Biblia y la palabra de Dios como Jesucristo vivo, que hace que el amor de Dios se encarne a través de lo que oímos y de lo que vemos. Y eso nos hace a nosotros ser una iglesia de verdad. Una iglesia que vive en la verdad, que predica la verdad, que adora de verdad y que habla la verdad y que puede pronunciarla y mantenerse en ella para no mancillar la vida, la reputación ni la dignidad de nadie, para no mentirle a la gente vendiéndole falsas ilusiones, sino para siempre hacerlos libres en el nombre precioso de Jesucristo. Eso es lo que pretendía e hizo la reforma protestante hasta nuestros días.
Por eso podemos afirmar sin temor a equivocarnos que lo opuesto de la verdad es la mentira, y la mentira es pecado. Mentir es pecaminoso. Y hay quien le encanta señalar el pecado de otros, pero no se mira a sí mismo y a lo mejor es un mentiroso o una mentirosa. Porque quien miente engaña, quien miente es un hipócrita, y todo eso lo dice la Biblia y lo señala como un gran pecado. Hay gente que le gusta hablar del pecado ajeno, pero sería bueno examinarse a uno mismo, a ver en qué lista uno está, si de mentiroso, si de engañadora o de hipócrita. Todo eso conforme a la palabra de Dios y no mi criterio. La reforma, lo que quería dejarle saber a la gente de Dios es que para ser de Dios hay que cogerlo en serio y no se puede engañar, no se puede pecar, no se puede mentir, no se puede ser hipócrita. La iglesia no está para mentir, la iglesia no está para dividir, la iglesia no está para confundir, pero lo hacen. Es como si hoy día hubiésemos vuelto a aquellos que vendían las indulgencias y le decía a la gente que para ganar la salvación tenías que firmar en un papelito y comprarlo si querías que el Señor te salvara. La iglesia de ayer y lamentable y lastimosamente muchas veces la de hoy interpretan la verdad a su antojo, a su gusto, a su conveniencia o según sus convicciones. Se les olvida una gran verdad de la reforma protestante basada en Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El concepto de la justificación por la fe, es decir, de que tú y yo somos recipientes de la justicia de Dios y por consiguiente el Señor nos hace gente justa, está altamente relacionada con la reforma protestante y, ¿por qué no?, con el tema de la gracia. Así lo confirma una de las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la puerta de la abadía de Wittenberg en Alemania cuando decía: el verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. El verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. El tesoro para la iglesia no eran las indulgencias, ni su compraventa, ni el dinero que generaba. El tesoro de la iglesia era y sigue siendo Dios. Sigue siendo su salvación, sigue siendo la gracia y la gente que recibe esa gracia del Señor. Y eso no ha cambiado jamás. Ni Dios ni su palabra cambian. Todo en la vida pasa, menos el amor y la palabra del Señor. La iglesia también pasa. Por eso cambiamos y seguimos cambiando, porque una iglesia reformada siempre debería estar reformándose, como dice nuestro refrán y nuestro lema central y principal de la celebración de la Reforma Protestante. Uno de nuestros postulados dice que la iglesia reformada siempre reformándose conforme a la palabra y al Espíritu Santo de Dios, dado y prometido siempre a la iglesia, no solo en Pentecostés, sino desde siempre. Desde que el mundo es mundo, desde que tú y yo fuimos creados, Dios nos dio su espíritu, su aliento, su ruaj, nos sopló para que vivamos en ese aliento de Dios. Por eso en el libro de Joel leíamos antes de este sermón que Dios llevaba siglos reformando a su pueblo, porque las reformas responden a los momentos históricos que tú y yo vivimos. Cuando tú y yo andábamos muertos en delitos y pecados, para usar el lenguaje bíblico, el Señor nos reformó y nos transformó, nos sacó de la porquería, nos sacó del valle de tinieblas, nos sacó del fango y nos trajo a la luz admirable que se llama Jesucristo. Ahí hubo una reforma. El día que usted le dejó de hablar a su familia y de momento usted se dio cuenta que perdió el tiempo y que el perdón es la gran herramienta de Cristo, el Señor hizo en usted una reforma. El día que usted dejó de congregarse y se fue a la iglesia donde Dios le mandó, ahí hubo una reforma. Y el día que regresó a la iglesia como ovejita, que el Señor le estaba esperando porque Él es el buen pastor, ahí hubo una reforma también. Y si fuera a seguir dando ejemplos, me tomo el resto del sermón y eso a usted no le va a gustar. A mí me encantaría que usted haya.
En el tiempo de Joel, el pueblo de Dios recibió una reforma porque estaban pasando momentos tan difíciles como los que Puerto Rico está pasando, y Puerto Rico necesita una reforma de adentro para afuera. Estamos tan acostumbrados en que las reformas son de afuera para adentro. Y usted ve la gente cuando envejece que va y se pone botox. Ay, se rieron un poco más de lo que yo creía. Creo que no son los mejores ejemplos. En el tiempo de Joel, el Señor los restituyó porque ellos habían regresado del exilio. Y el exilio fue tan devastador como el huracán Melissa va a devastar parte del Caribe. Y al igual que Jamaica, Haití, Cuba hoy necesitan la misma esperanza que necesitamos nosotros hoy, la que necesitamos cuando María, o cuando los temblores, o cuando la pandemia, o la necesitamos hoy ante la corrupción tan rampante que hay en este país. El Señor le dijo a Joel, a través de Joel y a nosotros: nunca, jamás será mi pueblo avergonzado. Aleluya. El Señor prometió restituir a su pueblo, y eso fue una promesa de reforma, de renovación y de transformación. Yo vivo esperanzada en un Puerto Rico diferente, en un Puerto Rico mejor, en un Puerto Rico liberado, en un Puerto Rico libre de esta corrupción que se nos está pasando por la cara y nosotros no estamos haciendo nada. De hecho, hay gente planificando cómo votarlo en los próximos 3 años y lamentablemente van a votar por los mismos corruptos. Cíteme bien cuando me vaya a citar. No me cite mal, porque ahí sí que la pastora se pone brava. Y cuando se pone brava y yo lo llamo a hablar, no quieren hablar. ¿Por qué será? Me hacen como Willy en casa, se queda calladito. El tipo es bíblico, sabe cuándo esperar, espera en Dios mejor. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. Yo quisiera que usted entienda esta magnitud de esta palabra de Dios para nosotros hoy en el Puerto Rico de hoy. Óyela otra vez. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. En aquellos días también derramaré mi espíritu sobre los siervos y las siervas. Lenguaje inclusivo desde hace siglos para aquellos que no les gusta. Realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y temible. Y sucederá que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Cualquiera. ¿Qué dijo el Señor? No es el que a ti te cae bien. No está excluido el que a ti te cae mal. No es aquel que tú crees que no tiene dignidad. Es cualquiera. Y esto no lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Sabes por qué? Porque todos caemos en ese cualquiera. Algún día sin el Señor fuimos parte de ese cualquiera. E invocamos el nombre del Señor y Él nos salvó. ¿Qué le pasó entonces a la iglesia? ¿Qué le pasa a la iglesia hoy que está volviendo a la venta de indulgencias? Que le dice a la gente quién es digno de la salvación y quién no. Por su manera de hablar, por su manera de votar, digo, hay sus excepciones, pero vamos. Por su manera de vestir, por el tipo de iglesia donde va, o cómo vive, o con quién duerme, o con quién adora, o cómo se casa. ¿Qué le pasa a la iglesia de este siglo? ¿Qué le pasa a nuestros líderes políticos que toman un micrófono sagrado para usarlo como arma en contra de gente aún de aguada? Y lo más vergonzoso es que se llaman pastores y pastoras. ¿De quién? ¿Quiénes son sus ovejas? Porque yo soy pastora en virtud de una grey. ¿O es que existen pastores y pastoras de lobos y yo no me enteré? Sería interesante ser la pastora de una iglesia de lobos y de lobas. ¿Qué usted cree? Eso no pasa en Aguada y mucho menos aquí. Hay que volver a la reforma. Hay que volver, liberato, a arrodillarse a lavar la bañera. Y si usted no la lava, arrodillarse delante del Señor.
Se necesitan más Luteros, más Calvinos, más Juan Knox, más mujeres de la Reforma y más gente como tú y como yo, que entiendan de una buena vez que necesitamos a Jesús y que sin Jesús no podemos ser, hacer ni vivir. ¿Cuándo fue que sacamos a Jesús de las iglesias? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que quitamos y cambiamos el evangelio conforme a Jesucristo y lo pusimos con nuevas leyes, nuevas modas, nuevas tendencias? No, se necesita una reforma. Se necesita cada vez más y mejor y más contundente y profundo la presencia de Dios, su palabra y su espíritu, y gente que lo entienda, que lo acepte, que lo viva y sea transformado, renovado, reformada por esa palabra viva que es Jesucristo en nuestras vidas. Esta iglesia necesita una reforma. Y todas las iglesias del mundo necesitan una reforma. Y la iglesia somos tú y yo. El mundo entero necesita una reforma. Aguada necesita una reforma. Porque no es posible que abunden los fariseos o las fariseas que se justifican a sí mismos y que se tienen como medida de salvación y de gracia. Hoy Jesús está aquí. Y a mí me parece, hablando en su nombre, si me puedo aventurar a seguir haciéndolo, que nos está llamando una y otra vez a la reforma, a la conversión, a aprender a que no podemos vivir sin el Señor. Dios, sé propicio a mí. Hoy Jesús está aquí para enseñarnos a orar. Señor, sé propicio a nosotros. Señor, sé propicio a Aguada, sé propicio a mi casa, a mi familia, a mi trabajo, sé propicio a Puerto Rico, sé propicio en este mundo, sé propicio a mí. Esta oración que aprendemos de la parábola que Jesús nos enseña en el Evangelio según Lucas, que acabamos de leer, es una parábola para todos nosotros que nos recuerda dónde estamos y cuál era el propósito de la Reforma Protestante. Aprender que tú y yo vivimos por la pura gracia de Dios, que tú y yo somos recipientes del favor inmerecido de Jesucristo, que lo que tenemos es por gracia, como dice la Biblia, soy lo que soy por la gracia de Dios, que nadie aquí, aunque sea Miss Universe, aunque las Miss Universe ahora están muy mal paradas, o sea una persona que no sea tan bonita como Miss Universe, nadie puede vivir en la meritocracia. Todos vivimos en la gracia del Señor. Aquí el mérito lo tiene Jesucristo. Aquí la dignidad viene de Jesucristo. Y el único que merece la gloria y la honra es de Jesucristo. Toda una comunidad de pecadores y pecadoras salvados por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por la bondad de Dios, porque Dios se ha hecho propicio a nuestras vidas, aun cuando tú y yo no lo merecíamos. Hoy hace falta una generación que lo entienda y que lo viva, y que pueda entenderlo para pasar el batón a otras, como hizo Pablo a Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, decíamos durante el culto, he guardado la fe. Por lo demás, lo que me queda es la corona de justicia, que es el mejor pago, la justificación de la verdad y la vida, que es Jesucristo. Jesús nos plantea que si nosotros queremos ser una familia, una gente, una iglesia, una sociedad, un país reformado por el Señor, tenemos que enfrentar el fuerte y serio problema de actitudes que estamos teniendo. En nuestro gobierno abunda el problema de actitudes, ¿sí o no? No. Está bien, no estoy diciendo nada ofensivo, ¿verdad? Muy bien. El gobierno federal está cerrado, quizás porque hay un serio problema de actitudes y hay gente afectada directamente con eso, hijos e hijas de ustedes y gente de la iglesia afectada con eso. No es que pase allá, pasa aquí también. Estamos correctos, ¿verdad? Hoy hay gente sin agua en Puerto Rico y usted y yo sabemos que es mejor estar sin luz que sin agua. Pero hay gente que también tiene problemas de luz, o sea que hay gente que no tiene luz ni agua. Más en estos días usted le sumó que no teníamos sistema de banco. Entonces, ¿qué tipo de país tenemos y somos? Añádale un problema climático serio. Hoy ahí sufrimos por unos huracanes que van a llegar pronto a nuestras hermanas y cercanas islas. Y los que hemos vivido y estuvimos en María aquí bien sabemos lo que eso significa e implica.
Por eso hoy, hermanos y hermanas, queremos hacer eco de las palabras de Jesús en esta celebración de la reforma que usted y yo leímos y recibimos en el Evangelio de Lucas en el capítulo que leímos. El que se humilla será exaltado, pero el que se enaltece, el que tiene problemas de actitudes, el que no sabe controlar su ego, el que se cree que esto no es gracia, sino que se lo merece todo, será humillado. Entonces, ¿a quién Dios va a justificar? El que anda con el ego acá, dañado, que necesita una reforma, o el que ha entendido quién es Dios en su vida y que sin Dios no podemos vivir y podemos humillarnos delante de Él. Hoy podemos afirmar que necesitamos ser reformados. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Necesitamos ser renovados, transformados y cambiados. Que nuestros corazones de una buena vez entiendan que debemos ser propicios para Dios. Porque Dios siempre ha sido propicio para nosotros. Si yo preguntara, ¿somos una iglesia propicia para Dios? ¿Cuál es la respuesta? Si yo preguntara, ¿tu familia es propicia para Dios? ¿Cuál es tu respuesta? Si yo preguntara si nuestra sociedad puertorriqueña es propicia para Dios, ¿cuál es la respuesta? Si yo preguntara si nuestro gobierno es propicio para Dios, ¿cuál es la respuesta? Si nuestra respuesta es sí, en algún momento, no hay duda, hermanos y hermanas, que todo ha sido por gracia, porque el favor inmerecido de Dios ha actuado en nuestras vidas. Ese favor se transforma en misericordia, en compasión. Se transforma en que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. En lo que hemos aprendido a decir, esto es por amor al nombre de Dios y porque Dios se ha glorificado en nosotros, entonces nosotros podemos decir, Señor, sé propicio a mí que soy pecadora. Esta oración la aprendemos según Jesús nos la enseña en esta parábola, en una comparación de dos personajes importantes. Un fariseo que era un político religioso. Usted se da cuenta que hoy día en Puerto Rico esa sumatoria como que no le brega muy bien. Y los tenemos políticos religiosos. Versus un publicano que era un corrupto, abiertamente corrupto, recaudador de impuestos que le robaba a la gente. Sin embargo, se dio cuenta que necesitaba de Dios para dejar de robarle a la gente. ¿Cuál de los dos que oraba sé propicio a mí fue justificado delante de Dios? Mientras el religioso le decía a Dios, yo no soy como este pecador. Yo no soy como aquel que vive así, yo no soy como el otro que duerme así o con quién. Entonces, ¿quién es justificado por la gracia del Señor? Si algo aprendemos de Dios es que Dios jamás, nunca ha hecho ni hará negocios con la dignidad humana. Con Dios no se juega. Por lo tanto, uno tiene que aprender a no jugar con la dignidad de nadie, ni siquiera con la tuya. Porque la iglesia no está llamada a tener un problema de actitudes. ¿Habrá actitudes o problemas de actitudes en la iglesia? Si la iglesia eres tú y la iglesia soy yo, si yo te pregunto, tú te puedes examinar un momento a ver si tú tienes problemas de actitudes. ¿Qué podemos llamar como problemas de actitudes? Yo puedo dar mi propia definición, el ChatGPT tiene su propia definición, pero ¿qué dice Jesús y qué dice la Biblia? Mire, la lista es tan larga que no la voy a dar. Porque ¿quién soy yo si al fin de cuentas todos tenemos problemas de actitudes? Todas tenemos problemas de actitudes. Bienaventurada la persona que tú escoges, Señor, y haces que se acerque a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con hechos tremendos, dice el Salmo 65, con el cual nosotros empezamos este culto, nos responderás en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los confines de la tierra. ¿Qué hechos tremendos hará Dios? Yo pienso que los hechos tremendos que Dios dice a través del salmista es que la iglesia se convierta hoy. Que si aquí hay problemas de actitudes, los pongamos a los pies del Señor. Si queremos orarle, sin temor a equivocarnos, sé propicio a mí, Señor. Y como todos y todas, empezando conmigo, tenemos serios problemas de actitudes, serios.
Pues entonces hoy es día de convertir a la iglesia. Hoy es día de cambiar a la iglesia. Hoy es día de transformar la iglesia. Hoy es día de renovar la iglesia. Hoy es día de la reforma de la iglesia del Señor. No porque lo diga yo, sino porque Jesucristo así nos está invitando. Es más, invitando, llamando. Porque una invitación usted decide si la acepta o no. En el Señor, la gracia del Señor es irresistible. El llamado de Dios se responde. Porque usted no se manda. Tampoco lo manda la pastora, ¿sabe? Hoy es día de reforma. Hoy es día de decirle, Señor, como nos enseña Juan Calvino, te doy inmediatamente mi corazón. De inmediato te lo entrego porque necesito que tú me renueves, que tú nos transformes, que tú nos reformes. Señor, necesitamos que seas propicio a mí, a nuestras familias, a nosotros. Escucha nuestro clamor. Somos pecadores todos. Dependemos de tu gracia. Si somos lo que somos es por tu gracia. Enséñame a humillarme delante de tu presencia, porque cuando nos humillamos delante de ti, entonces tú tendrás gracia para nosotros. Y así nos enaltecerás y nos darás tus bienaventuranzas, tus bendiciones. Y solo así, amada iglesia, solo así seremos iglesias, familias, sociedades y países felices, bienaventurados, dichosos y propicios para Dios y para los demás. Feliz día de la Reforma Protestante. Amado Señor, gracias por tu palabra que es tan bonita, es tan interesante. Nos enseña, nos educa, nos confronta, nos hace callar y nos hace decir gloria a Dios y aleluya. Pero sobre todo tú, Jesús, que eres la palabra encarnada y viva de Dios en medio nuestro, queremos pedirte que nos recibas delante de tu presencia y que por favor nos permitas ser propicios a ti. Para eso te vamos a pedir perdón, te vamos a pedir compasión, misericordia, oportunidad, transformación, renovación y libertad. De la mente, del corazón, de los pensamientos, de las malas actitudes. Y estoy segurísima que entonces tú te vas a enaltecer y nos vas a bendecir y los cambios que anhelamos los vas a hacer. No porque tengamos méritos, sino por los méritos del único que los tiene, Jesucristo el Señor. A ti y solo para ti es la gloria y la honra. Que así sea. Amén, amén y amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. El problema de actitudes en los trabajos, en la iglesia, en las casas, en las familias y dentro de ti y de mí es todo aquello que le haga daño al otro y a la otra. Y todo lo que salga de nosotros que le hace daño al otro nos va a hacer daño a nosotros también. Necesitamos una reforma. ¿Cuántos están dispuestos a que el Señor nos reforme, nos cambie, nos transforme, nos renueve? Si quieres levantar tu voz o tu corazón o tus manos al Señor y responder afirmando lo que Dios te ha dicho hoy y decirle: Dios, sé propicio a nosotros, sé propicio a mi hogar, sé propicio en mi trabajo, sé propicio en esta vida que a veces se torna difícil, sé propicio en mi vejez, sé propicio en la crianza de mis hijos que a veces se torna difícil, sé propicio a mi economía, sé propicio en todo lo que soy y tengo, en lo que me falta y en lo que me darás. De tal manera que la gloria sea para ti y mi vida responda a ti. Refórmanos, trabájanos y renuévanos. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús escuchó nuestra oración? Pues se lo decimos una vez más, porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Díselo al Señor, levanta tu corazón, tu voz y tus manos al Señor.